Dios me ha dado una palabra hoy y el título es Vuelve a avivar el fuego en tu corazón. Vuelve a avivar el fuego en tu corazón. ¿Cómo es el título de la palabra? Ahora le vamos a decir al Señor, Señor, vuelve a avivar mi fuego. Vuelve a avivar mi fuego, Señor. Hay una palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 7. Pablo le envía esta palabra a su discípulo, a Timoteo. Dice la palabra, Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, hermanos. Qué palabra tan maravillosa. Aviva el fuego. ¿Y qué es el fuego? ¿Cuál es ese fuego que nosotros tenemos dentro de nuestro ser? Y vamos a comparar el fuego que nosotros vemos a través de nuestros ojos cuando utilizamos el fuego para fundir. Y hay una palabra en Isaías 1:25, y la palabra dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias y quitaré toda impureza. Vea lo que hace el fuego. El fuego, si vemos un metal como el oro, se utiliza para fundirlo. Y al fundir el oro, lo va a refinar, pero al refinarlo sale una escoria. El sobrante, lo que no sirve, lo que no se puede utilizar en ese metal. Pero la palabra dice que el Dios del cielo quitará de en medio de nosotros, aún de la escoria que hay en nosotros, lo que nosotros creemos que es puro en esa escoria, para hacernos perfectos. Eso lo dice a través de su palabra. ¿Y qué será esa escoria que el Señor ve en nosotros y que debe desaparecer de nuestro ser? Yo me he preguntado, ¿te lo has preguntado también? ¿Alguno de ustedes ha hecho un trasteo por cambiarse de casa o de residencia? O de pronto en diciembre usted dice, voy a hacer un aseo, pero general en esta casa. Y empieza usted a limpiar los rincones que hay en la casa. Y a abrir las cajas, los cajones, los armarios, y empieza a encontrar cosas por allá de hace 15 o 20 años. Bueno, lo digo para nosotros que somos ya de edad, ¿cierto? Y empezamos a encontrar unos objetos que nos los regalaron cuando teníamos 3 años o cuando teníamos 5 años y que decimos, no, esto no lo puedo botar porque esto me lo regaló fulano de tal y todavía lo conservo. O quizás esto se lo regalaron al niño, a la niña, y no lo podemos porque esto se lo regaló el tío cuando cumplió 15 años, cuando cumplió 10 años. Y empezamos a guardar cosas que en el momento realmente no sirven, pero las estamos guardando por aquel detalle de que, uy, es que con qué amor me lo entregó, me lo regaló. Fue un detalle hermosísimo. Pues resulta que en ese proceso de nuestra vida, así como las plantas parásitas se pegan a los árboles, se nos pegan muchas cosas, se nos adhieren a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Y qué hace el fuego? El fuego purifica al creyente y saca la escoria de motivaciones incorrectas. ¿Por qué hablamos de motivaciones incorrectas? Porque a través de nuestra vida hay muchas motivaciones que se pegaron a nuestro corazón y a nuestra mente, pero que no son correctas delante de Dios.
Y aún habiendo sido purificados por la sangre de Cristo, aún seguimos con aquellas cosas que no son convenientes tenerlas en medio de nuestro corazón. ¿De qué más nos purifica el fuego? De mezclas extrañas que a lo largo de la vida nos contaminaron. Y que de pronto en un momento a nosotros los creyentes vuelve a nuestra mente para recordarnos aquellas cosas que eran agradables a nosotros. Eso hace el fuego purifica nuestro ser. Pero ¿cuál es ese fuego? El fuego del Espíritu Santo, que está muy relacionado con la fe que nosotros tenemos. Porque Pablo le habla a su discípulo de la fe verdadera, de la que debe habitar en cada uno, de la que debemos tener nosotros. Ayer hacían una pregunta a los pastores y decían, ¿será que la fe crece en cada uno de nosotros? ¿Será que la fe crece en cada uno de nosotros? Porque el Señor le dijo, si tuvieres fe del tamaño de una semilla de mostaza que es tan pequeña, si tuviéramos fe de ese tamaño, le diríamos a ese monte, quítate de ahí y échate al mar. Y el monte lo haría. Con ese grado, con ese tamaño de fe que nosotros tenemos, de una fe verdadera, podemos impactar, podemos transformar, primeramente en nosotros y luego en las demás personas. También podemos impactar en lo que nosotros vemos y hacemos. Transformamos a través ¿de qué? De la fe. En Proverbios 28:13, ¿qué nos dice 28:13 de Proverbios? Nos dice algo que tuvimos hace mucho tiempo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero, o más, el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Eso fue lo que hicimos nosotros. Confesamos nuestros pecados delante del Señor. Pero el Señor dice que no es suficiente con confesarlos. Es necesario ¿qué? Apartarse. Recuerde que la escoria que ha quedado en cada uno de nosotros, aún de esa escoria el Señor sacará aquello que nosotros creemos que es bueno para perfeccionarnos. Es necesario que confesemos y nos apartemos definitivamente, totalmente del pecado, porque el que ama a Dios no vuelve a pecar. A Dios no le agrada para nada el pecado. Ama a los pecadores porque sabe que los puede cambiar, que si nosotros confiamos en Él y van delante de su presencia, como lo hicimos nosotros, Él es fiel y justo para perdonar. Pero debemos ¿qué? Apartarnos. ¿Cuántos pecados de pronto hay ocultos en nuestro ser? Permanentemente nosotros estamos en la presencia de Dios. Él ve absolutamente todo lo que hacemos, día y noche. Él ve lo que nosotros pensamos, sabe lo que nosotros pensamos, sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Recuerden, es importante que nos apartemos definitivamente de lo que ofende a Dios. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis ¿qué? La libertad. ¿Y dónde está esa libertad? Primeramente en nuestro interior, ¿cierto? Porque primeramente nos libertó Dios de nuestro interior, de nuestro propio enemigo, el enemigo que tenemos nosotros adentro. El que no nos dejaba ir delante de Dios, el que permanentemente nos llevaba ¿hacia dónde? Hacia la esclavitud del pecado. Nos apartó Dios, nos limpió con la sangre de su Hijo amado Jesús, nos reconcilió con Él mismo. Fue un precio de sangre muy alto, que nosotros hoy en día decimos que no lo paga nadie, sino únicamente Jesús. Ese precio de sangre solamente lo podía pagar un justo. Es de un valor incalculable. Nadie puede tener cómo pagar lo que Dios hizo por mí. Ni siquiera yo puedo pagar lo que Dios hizo por mí. Solo puedo ver en la cruz mi salvación. Solo puedo ver en ese momento cuando Jesús entregó su vida, cómo yo fui reconciliado con el Señor.
cómo yo fui tomado de allá, de donde yo era vil y menospreciado, inmundo ante los ojos de Dios, el pecador. Y Dios me limpió con su sangre para traerme a su presencia, para darme un nombre delante de Él, para hacerme su hijo, para hacerte tu hija. Tú eres hija del Señor, tú eres hijo del Señor. El poder de Dios vino a habitar en ti. En la reconciliación, el Espíritu de Dios, que es Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios vino a habitar en cada uno de nosotros. Él es el que habita en ese templo que somos cada uno de nosotros. Y nos hizo templos limpios y purificados para que Él pudiera venir a vivir con nosotros. Nos llevó de lo natural a lo espiritual. Y ya no vivimos nosotros. ¿Quién es el que vive en nosotros? Cristo. Él es el que vive en nosotros, ¿cierto? Y si Cristo es con nosotros, amén. Primera de Tesalonicenses 5, el verso 19 y el 22. El 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y el 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Nosotros ya no podemos hablar mal, ni hablar de una manera incorrecta, porque somos hijos de Dios. Y Dios habla de una manera correcta, a través de su palabra. Esta es la forma de comunicarnos nosotros con Dios y con cada uno de nuestros hermanos. Esta es la forma de nosotros estar delante de su presencia. Esta es la forma, ese es el idioma que nosotros tenemos que aprender para poder hablar con su Espíritu. Para que el fuego de Dios del que estamos hablando hoy pueda habitar en nosotros, debemos estar llenos de su palabra. El agua que tipifica la palabra debe lavar nuestro interior, debe depositar la paz que necesitamos para estar en paz con el Señor. Ya no hay ningún obstáculo delante de Él, ni de nosotros, que impida la comunicación, porque el obstáculo era el pecado, y ya no hay pecado delante del Señor. Hemos sido purificados, por tanto lo podemos ver a sus ojos. Podemos estar delante de su presencia, podemos regocijarnos delante de su presencia, podemos hablar con Él y pedirle, Señor, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué necesito hoy, Señor? Podemos decírselo como el hijo le dice al papá. Aquí en la tierra, lo primero que le dicen a uno de los niños, papi, ¿me puede comprar un dulce? Papi, ¿yo puedo llevar esto? Papi, ¿me puede dar aquello? Ellos lo dicen con una libertad, porque son niños. Así quiere Dios que nosotros hablemos con Él, como niños. Debemos hacernos niños, la palabra lo dice, que tenemos que volver a ser niños para crecer en el Espíritu, ¿verdad? No podemos seguir siendo esos odres viejos en los que el Espíritu de Dios viene y se quiebra completamente, porque allí no hay santidad. La santidad viene de Dios y permanece a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Pues el enemigo quiere robarnos el fuego permanentemente a nosotros. Esa es la función del enemigo. Él no puede robar la salvación de nosotros los cristianos, pero sí nos puede robar el fuego. Y un cristiano sin fuego, pues sencillamente es alguien al que el enemigo lo ve como algo que no le va a afectar absolutamente para nada, ¿cierto? Un cristiano sin fuego es sencillamente inofensivo. ¿Inofensivo para quién? Para el enemigo. Si nosotros desatamos palabra, ¿contra quién desatamos esa palabra? Contra el enemigo, ¿cierto? El que quiere robarnos el fuego. Pero si no hay palabra en medio de nosotros, ¿cómo lo vamos a afectar? Si no está el fuego de Dios dentro de nosotros, ¿cómo vamos a afectar? ¿Y cómo vamos a afectar aquellas cosas que nos permanentemente, todos los días nos están tratando de quitar el fuego? Yo creo que todos nosotros tenemos grabado ese momento especial en el que Dios vino a nuestras vidas. Yo recuerdo muy bien que el día que Dios tocó mi corazón, yo no era sino solo llanto. Lloraba y lloraba y lloraba, y el Espíritu de Dios estaba lavando todo lo que había dentro de mí. Me decían, te amo, y inmediatamente las lágrimas me salían,
Cualquier abrazo que me daban, mi corazón de una vez sentía y lloraba. Estaba delante de la presencia de Dios y era llorando. Y todo momento lloraba. Es más, hoy en día, las alabanzas, cuando yo levanto mis manos y Dios toca mi corazón, las lágrimas ruedan por mis mejillas. Y yo le doy gracias a Dios porque todavía tengo un corazón sensible delante de Él. Mi corazón no se ha endurecido. Esa es la razón por la cual yo puedo sentir que el fuego de Dios todavía está en mí. Que cuando la palabra toca mi corazón, hay lágrimas en mi rostro. Cuando la alabanza toca mi corazón, hay lágrimas en mi rostro. Cuando algo sucede en mi casa y yo clamo a Dios por mi familia o por las personas que están a mi alrededor, las lágrimas tocan mi rostro. Porque esas lágrimas tipifican que hay amor en mi ser y que el Dios vivo está en mí. Amén. Todos recordamos ese momento, ¿cierto? Tan especial. ¿O hay alguien aquí al que Dios no le haya tocado el corazón en algún momento? Todos venimos ya normalmente, o hay alguien que viene por primera vez hoy. ¿Quién viene por primera vez? Bien, perfecto. Eso está muy bien. Vamos a volver al texto de 2 de Timoteo 1, 3, 7. 2 de Timoteo 1, 3, 7. Si lo podemos... Muy bien. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El 4, por favor. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a bajar hasta el 6 por un momento. Y vamos a conocer cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para que se apague el fuego en cada uno de nosotros? Y el primer síntoma, al que yo titulé, dejar de buscar la presencia de Dios. Ese es el primer síntoma de nosotros los cristianos para que se apague el fuego. Dejar de estar en la presencia de Dios. Yo recuerdo alguna alabanza que dice que delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te quiero y decirte te amo, ¿cierto? Delante, si nosotros vemos aquí en la palabra, los salmos fueron hechos precisamente delante de la presencia de Dios. Fueron momentos muy especiales en los que Dios habló al corazón de aquel varón, de aquellos varones que estuvieron delante de la presencia de Él. Cuando vamos delante de la presencia de Dios es un diálogo, no es un monólogo. Siempre encontramos una respuesta de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Muchas veces Dios nos habla de manera audible y nos dice cosas y nos llama. Delante de la presencia de Dios es que avivamos el fuego. Yo tomé algo particular. Hay un grupo que se llama Barak, que tipifica o que etimológicamente quiere decir postrado en adoración, y tiene un título de una alabanza que es Dios, háblame. Y yo le voy a leer la letra de esa alabanza, y yo la llevo a un momento de estar en la presencia de Dios. Y la alabanza dice, si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí y ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir.
corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Muchos se han olvidado de que la gloria es para ti. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame. Este es un ejemplo muy práctico de estar delante de Dios. Cuando yo estoy delante de Dios, yo puedo absolutamente sacar todo de mi corazón para decirle a Él cómo me siento, para que Él me diga cómo estoy realmente delante de ti, porque solamente delante de Dios podemos ver qué está pasando en nuestro ser, cómo estamos obrando, correcta o incorrectamente. Se nos ha ido aquello que se llama el amor por mi prójimo, por mi familia, por los seres que están a mi alrededor. Ya me chocan cuando me hablan, ya entro en conflicto con ellos cuando me dicen algunas cosas. ¿Qué está pasando conmigo? Ya estoy poniéndole atención a las cosas que algún día me hicieron caer. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Me estoy alejando de la presencia del Señor? Si sucede esto, el fuego de Dios se está apagando en ti. Recuerde que el fuego se empieza a apagar y cuando ya no arde, sino muy poco, cualquier corriente de aire de este mundo lo apaga definitivamente. Tenemos muchas debilidades en nuestras áreas y delante de Dios confesamos que somos débiles. Y esas debilidades las conoce ¿quién? El enemigo. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y permanentemente está obrando para que nosotros volvamos a caer en esas debilidades. Y si yo me alejo de la presencia de Dios, tenga la plena seguridad que voy a estar delante del enemigo, como cuando colocas a una ave y pasas algo por encima de ella, la destruyes, la acabas, le das muerte. Eso sucede con nosotros. Hay algo muy importante. Nosotros debemos tener la presencia de Dios y el fuego de Dios permanente en nosotros y anhelarlo. ¿Ustedes han visto el pez? ¿Qué sucede con el pez cuando está fuera del agua? El pez no puede respirar y muere, ¿cierto? Pues nosotros debemos estar delante de la presencia de Dios permanentemente, porque si nos alejamos de ella, muy seguramente vamos a morir. Y nos va a pasar igualmente lo que le pasa al pez. Dejar de estar delante de la presencia de Dios nos apaga. Una llama pequeña la apaga cualquier corriente de aire. No olvidemos eso, por favor. Otro síntoma de ver que se está apagando el fuego de Dios en nosotros. El cristiano pierde la pasión por las cosas de Dios. Aquello que nos apasionaba, que nos llenaba, que era lo más importante para nosotros, que venir a este lugar en las mañanas a las 7 de la mañana y este lugar lleno y todo el mundo lleno de la gloria de Dios, cantando y alabando y bendiciendo al Señor y esperando una palabra de Él que viniera para reconfortar nuestro ser, empieza a perderse. Esa pasión desaparece. Desaparece esa pasión, pero ¿qué sucede? Yo lo digo de una manera como que ya se acaban las fuerzas, ¿cierto? Como que no hay, el espíritu ya no es el mismo. Venimos a este lugar por inercia, porque toca, pero ya es una carga venir acá. Se vuelve una carga, se vuelve una jartera, que tengo que levantarme temprano, tengo que ir allá. Ya no hay ese gozo, no hay esa pasión por buscar las cosas de Dios. Ya lo que vivimos en ese momento en la cruz, cuando descendimos juntamente con Cristo y morimos con Él para resucitar, se nos olvidó. Las cosas del mundo nos quitaron esa pasión. Pudo más la televisión, los juegos, el internet, los afanes de este mundo, como lo dice la palabra cuando nos habla de la semilla, que cae en lugares en donde el sol viene, la quema y se va absolutamente para nada, que cae en lugares en donde los espinos la ahogan y desaparece. Pero nosotros, los que estamos aquí, somos los que caímos en tierra fértil,
y estamos dando fruto en abundancia, amén. Estamos creciendo en la palabra, estamos creciendo en la presencia de Dios, nos congregamos, compartimos con los hermanos, participamos de la educación cristiana, vemos en qué podemos servir en este lugar. El fuego de Dios no puede apagarse, no puede desaparecer. Si has perdido tu pasión, tienes que revisarte delante de Dios. ¿Qué está afectando tu vida? Porque se está apagando el fuego. Hay un hombre, un profeta que se llama Jeremías. A él le pasó. A él le encargó Dios que le avisara a su pueblo, a Israel, que destruiría Jerusalén por causa del pecado. Y recordemos todo que fue la invasión de Babilonia y se llevaron el pueblo de Dios. Pero Jeremías fue el encargado de avisarle al pueblo. Y lo dice la palabra en Jeremías 27:9, si podemos ver por favor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A Jeremías le pasó. Él tenía que hacer algo que no era agradable. Pero Dios lo envió en esa misión. Y fue y lo hizo. Y él sabía que con que solamente el pueblo se arrepintiera, Dios no iba a destruir. Pero el pueblo no lo hizo. Esta palabra nos enseña a nosotros que hay algo que se llama desobediencia. Y la desobediencia para Dios es algo muy fuerte. El hijo desobediente desagrada al Padre. Y nuestro Padre Dios quiere que vivamos en obediencia de lo que dice su palabra, de lo que establece su palabra. Dice, si me amáis, ¿a quiénes debemos amar? A nuestro prójimo. Si me amáis, cumple con mis mandamientos. Porque la palabra fue establecida para cumplirla. El pueblo de Dios se alejó de su presencia, se apagó el fuego, desobedeció, pecó. ¿Y qué hizo Dios? Lo desterró de su tierra. Lo envió a Babilonia. Vino Babilonia y destruyó absolutamente todo, el templo, todo lo que existía. Y precisamente a este varón, a Jeremías, le tocó esa parte difícil de decirle al pueblo, pero el pueblo no lo quiso hacer. ¿Se acuerdan de Noé, que empezó a construir una barca? ¿Cuántos años demoró él construyendo esa barca? Cantidades de años. Y tuvo oportunidad el pueblo de arrepentirse, pero aún en el momento en que cerró las puertas del arca y empezó a crecer el agua, porque llovía torrencialmente, fue cuando el pueblo empezó a decir, sí, le creemos, ábrenos por favor. Ya era tarde, demasiado tarde. No dejemos que sea tarde para nuestras vidas. No permitamos que el fuego de Dios se apague en nuestro ser. Avivémoslo, estando en la presencia de Dios, leyendo su palabra permanentemente, preparándonos para la obra que Él nos envió a hacer, congregándonos en este lugar. Hay otra palabra que estamos en los síntomas, pierdes el ánimo. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el segundo? ¿Cómo era el segundo? Perder la pasión, ¿cierto? Y el tercero, perdemos el ánimo. Proverbios 18:14. Dice la palabra, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? El cristiano que pierde el fuego, pierde el ánimo, se desanima. Ya no es lo mismo de antes. Antes había algo motivacional en su vida, lo motivaba ese ánimo. El Espíritu de Dios es quien nos anima, es el Espíritu el que anima.
Y si nosotros no tenemos una comunicación permanente con el Espíritu de Dios, no nos hacemos amigos del Espíritu de Dios, no formamos parte de esta familia a la cual Dios nos ha llamado, pues entonces nos desanimamos. El único que nos da fuerzas, el único que nos da palabra, el único que nos afirma, el único que nos hace ver a través de sus ojos, entender su entendimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que anima nuestro ser. Y si el Espíritu de Dios está apagado por causa de nuestro pecado, Él no puede obrar. Él es un caballero. Si yo lo invito, Él viene. Si yo hablo con Él, Él habla conmigo. Pero si yo lo apago, Él queda enmudecido conmigo. El cristiano que tiene el fuego siempre tiene ánimo. El que pierde el fuego cae fácilmente en desánimo. ¿Qué es el desánimo? Caemos en estrés. Nos sentimos tristes, desanimados, todo nos hace ver las cosas como gigantes, es decir, nos vemos tan mal que todo lo vemos como un gigante delante de nosotros, en cambio de nosotros vernos del tamaño de Dios que está en nosotros, para ver las cosas así pequeñas que están a nuestro alrededor, todo cambia. Y empezamos a ver gigantes que nos atacan en la noche, gigantes que nos atacan en nuestro trabajo, gigantes que nos atacan mientras vamos caminando, porque estamos alejados de la presencia de Dios y el fuego de Dios se está apagando en medio de nosotros. Y en algunos casos se ha apagado definitivamente. Cuarto, se pierde el lugar de privilegio que le ha dado Dios. Lugar de privilegio que le ha dado Dios. Ese lugar es de privilegio, hermanos. Cuando a ti te dan algo especial, no lo quieres perder. Pero si nosotros retrocedemos y el fuego se apaga, se pierde. ¿Y qué es lo que nosotros perdemos? Algo que vale más que el oro y que la plata. Aquel varón, aquella mujer, cristiano, al cual el fuego se apaga, ya no le interesa estar delante de Dios y ve a Dios como algo que le pasó en su vida. Una cosa más que le pasó en su vida. Para él todo es normal. Para él todo es, sí, como cambian las modas, cambió en ese momento su vida. Para aquel varón que pierde el lugar de aquel Dios del cielo que le ha permitido estar en su presencia, que lo ha hecho su hijo, que lo ha reconocido y le ha dado un nuevo nombre, este varón va a sufrir mucho. Porque inmediatamente lo van a afectar todas las áreas de su vida. Va a perder su familia, su ministerio, va a perder absolutamente todo lo que Dios le había dado. Una ruina total en su vida, porque todas las áreas de su vida se van a ver afectadas. Hay una palabra en Deuteronomio 8:10, va hasta el 18, y la vamos a leer toda. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres en este tu día.
Palabra de Dios es esta. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y habitamos permanentemente en su fuego, somos prosperados, porque las bendiciones vienen a nuestras vidas. La bendición que Dios desató, ¿cierto? Moisés las transcribió y dijo que viviríamos en bendición si cumplíamos sus estatutos, sus mandamientos, y de lo contrario, vendrían maldiciones, ¿cierto? Como estamos en bendición, observen todo lo que se pierde en el momento en que se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Dios nos tiene cercados a nosotros, el enemigo no nos puede tocar. Sus promesas están al borde de nuestra solicitud, no es sino abrir nuestra boca, inmediatamente sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas. Y así como habla a su pueblo, nos prosperará, y yo lo creo en mi corazón, por fe sé que Dios me prospera y me ha prosperado. Si me sacó de aquel lugar en donde estaba muerto y me dio vida en Cristo Jesús, hoy puedo declarar que vivo gracias a Él y que Él es el que sustenta mi vida. Por eso, la pérdida no es cualquier pérdida, hermanos. El que le da la vuelta a su vida y se aparta, se aleja de Dios, está perdiendo todo. Está declarando una ruina total para su vida. Está declarando, como lo dice la palabra, no sea que el día de mañana declares que fue por tu fuerza, por la habilidad de tus manos que lograste todo, y no por el poder de Dios que fue desatado en tu vida y la guianza de Él para pudiéramos recibir esa bendición. ¿Cuántos de nosotros realmente confiamos en que el Dios del cielo nos dio este día para proveernos de lo que necesitamos? ¿Cuántos de nosotros creemos que esta es una puerta más que se abrió para nosotros, para poder estar delante de la presencia de Dios? La gloria para el Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos que es tanto el amor que Dios tiene por nosotros que nos ha dado el sol, el aire, los árboles, un techo, nos ha dado fuerzas, nos ha dado salud para levantarnos, nos está sanando permanentemente y nos está quitando todas aquellas cosas que nosotros proferimos con nuestra boca, porque hay algo que trae destrucción también, y es lo que nosotros proferimos a través de nuestros labios. Todos los días estamos decretando cosas. ¿Cómo son tus palabras, positivas o negativas? Recuerda que la palabra tiene poder, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y el día que Él vino a reinar en nuestras vidas, a gobernar nuestras vidas, ese poder es absoluto. Yo declaro bendición a través de mi boca. Tú declaras bendición a través de tu vida, de tu boca, de lo que haces. En el momento en que despiertas, cuando le das gracias a Dios. En el momento en que declaras qué quieres hacer en tu día. Cuando vas por la calle, cuando estás en tu trabajo. Declaras bendición, y si te pones de mal genio y empiezas a proferir palabras, esas palabras también se van a hacer realidad. ¿Cómo hablamos? ¿En paz o hablamos con ira? ¿Cómo pensamos? ¿En paz o pensamos de una manera desordenada? Y los pensamientos que son por donde el enemigo entra a nuestro ser, empiezan como dice la palabra en Santiago, ¿cierto? De nuestras propias concupiscencias somos seducidos y llevados a la muerte. Permanentemente debemos estar en oración. Nuestra mente no es nuestra mente, sino la mente de Cristo. Y Cristo conoce absolutamente esta palabra. Él conoce la palabra. A través de la palabra venció al enemigo y nos enseñó cómo vencerlo. Y a través de la palabra, si decretamos que Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, que mi mente no es mi mente, sino la mente de Cristo, estoy declarando que el enemigo no puede traspasar esta mente. Y que hay un blindaje absoluto delante de mí y alrededor mío, que es la sangre de Cristo. Y ningún dardo del enemigo lo puede traspasar. Porque si algo hacemos nosotros al declararle la sangre de Cristo al enemigo, es que él huye, absolutamente. Y no nos puede tocar. Él sabe que no nos puede tocar, pero si permitimos que nuestros pensamientos nos confundan, por ahí empieza a apagar el fuego.
La otra pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para encender nuevamente el fuego en nosotros? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3. Y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pues hermanos, el fuego se aviva porque el Espíritu de Dios es el que habita en nosotros. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a llevar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, ¿cierto? Dice la palabra también que, y vendrá el Espíritu de Dios sobre vosotros, ¿y qué? Y recibiréis poder. Pues ese poder es el que habita en nosotros. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en el trono es el que habita en cada uno de nosotros, hermanos. El poder del Espíritu de Dios. Observen ustedes el grado, el tamaño del poder que habita en cada uno de nosotros. Porque Dios nos llevó juntamente con Cristo a ese lugar, al trono, y nos bendijo con toda bendición espiritual juntamente con Él. Entonces, si Él habita con nosotros, si el poder de Dios habita en medio de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué se va a apagar el fuego en medio de nosotros? ¿Será que no hemos visto con los ojos del Espíritu de Dios el tamaño del poder que habita en cada uno de nosotros? ¿Has visto algún día o has meditado en esto? Vamos a poner un ejemplo. Hemos visto a un policía de tránsito que está en una vía, ¿cierto? Vienen 100 vehículos, 100 conductores en cada uno de estos vehículos, y el policía de tránsito, que tiene un uniforme, levanta su mano, y ¿qué hacen los conductores? Detienen sus vehículos, ¿cierto? Estamos viendo la autoridad de él. Y luego extiende su mano y les dice sigan, ¿y qué hacen los conductores? Aceleran sus vehículos y pasan. ¿A él quién lo embistió de esa autoridad? El gobierno civil, ¿cierto? Le dio autoridad para que desempeñara esa función. Entonces, hermanos, ¿cuál es la autoridad que nosotros tenemos? La autoridad de Dios, la autoridad de su Espíritu, el poder de Jesucristo que habita en cada uno de nosotros, porque ya no vivimos nosotros, sino Él vive en cada uno de nosotros. Y si ese poder habita en nosotros, no solamente basta con que levantemos nuestra mano. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos. Si colocan sus manos sobre los enfermos, sanarán. Si les tienen cosa mortífera, no les hará daño. Y hay otra palabra que dice que nos dio autoridad para hollar a la serpiente y escorpiones, y yo diría, y toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Si tú tienes el poder de Dios y habita en ti, hermanos, y el fuego de Dios está contigo, recuerda, el enemigo no quiere que uses el poder de Dios. Un cristiano con su fuego apagado es nada para él. Sencillamente le da gusto ver que es un cristiano más, que viene y se sienta en una silla, que se levanta y que se va, y que vive en medio de todos los problemas y todo lo afecta, porque el enemigo lo está afectando. No tiene poder para él, porque su fuego se apagó. Pero si hoy nosotros reconocemos que el poder de Dios es el que habita con nosotros, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y que nos ha enviado Dios, no, como dice la palabra, lo vamos a leer precisamente, la última parte de 2 de Timoteo, dice la última parte, el versículo 7 de 2 de Timoteo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermanos. Y nosotros no somos los cristianos que hoy vamos a abandonar lo que Dios nos ha dado. Nosotros no somos hombres y mujeres a los que Dios ha vuelto a tomar y ha llamado sus hijos y ha dado un nuevo nombre para que dejemos las cosas. No, hasta aquí, yo me voy. Nosotros fuimos llamados para algo grande, hermanos. Nosotros tenemos aquí una misión. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso dice la palabra. Dios nos hizo testimonios. Dios hizo maravillas en nosotros y dice lo siguiente: querer enamorarse de Dios, que arda su pasión en nosotros, que nuestra vida sea para Dios como perfume a sus pies, el lugar más alto en el que podemos estar cuando estamos delante de sus pies. Que nosotros seamos esos testimonios convertidos para que los demás puedan ser transformados positivamente por nosotros, para que nosotros, reservados para Dios, podamos hacer su obra. Recuerda, Cristo está con el Señor allá en el cielo, en el trono. Somos su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él tiene su iglesia para que haga en este momento lo que Él empezó a hacer. Él formó 12 discípulos. Y los 12 discípulos, aquí como nos decía la palabra, Pedro estuvo en ese momento predicando. Y ese día, cuando descendió el Espíritu como lenguas de fuego, se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Porque el Espíritu de Dios obró. Porque cada vez que tú hablas a un hermano, a una hermana o hablas en algún lado, Dios toca los corazones. Es Dios el que hace la obra. Siempre he dicho, yo no sé qué decir, Señor, pero tú colocarás las palabras en mi boca. Y aun cuando le he compartido a las personas allá afuera, yo les digo, Señor, no soy yo, quiero que tú hables. Y les hablo del hijo pródigo, del hombre que llegó allá a lo más profundo y que cuando se dio cuenta que todo lo había perdido y que no debía estar en ese lugar y que había pecado contra el Dios del cielo, se levantó de ahí. Porque hubo un cambio, un arrepentimiento. Llevo la palabra del arrepentimiento a mis hermanos, así como hoy la toco aquí. ¿De qué debemos nosotros arrepentirnos? ¿Qué debemos volver a cambiar en nuestra mente que está mal? ¿Cómo debemos vernos como hijos de Dios, como el templo en donde habita Dios? Donde la luz del cielo, la luz del Dios del cielo alumbra en mi ser. Su gracia está delante de mí. Por eso debemos vernos como hijos de Dios, como Cristos. Somos Cristos, somos cristianos, Cristos pequeños aquí en medio de la tierra, que venimos a afectar positivamente a través de su palabra. ¿Cómo volvemos a hacer que el fuego de Dios crezca en nosotros? Permanentemente habitando en su presencia, permanentemente estando en su palabra para aprender de ella. Buscando la dirección del Espíritu de Dios, que es el que vino a habitar en nosotros para enseñarnos su palabra, para enseñarnos a seguir las pisadas de Cristo, para hacernos cada día más parecidos a Cristo, para llevarnos a la perfección de Cristo. Tendremos aflicciones, porque lo dijo Dios, pero gracias a esas aflicciones nosotros nos fortalecemos para poder vencer juntamente con Cristo. Padre del cielo, cuando Pedro predicó, tu poder, el poder de tu Santo Espíritu descendió. Yo te pido que tu Santo Espíritu hoy descienda en medio de cada varón y cada mujer que está aquí. Que se mueva como viento recio, como silbido apacible. Que el fuego descienda para que queme, para que purifique. Aún la escoria sea purificada para que podamos ser limpios delante de ti, Señor. Para que ese fuego vuelva a arder, bendito Señor. Para que vuelva a levantar nuestras vidas. Para que crezca el ánimo. Para que crezca la pasión por ti. Para que podamos estar permanentemente delante de tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy por mis hermanos, por cada familia aquí representada,
porque sé que cada familia estará en este lugar, Señor mío, juntamente con ellos. Porque tú enviarás esta palabra a sus vidas, bendito Señor, y los traerás con hilos invisibles, como lo dice tu palabra. Porque serán testimonios, Señor mío, para bendecirte y para alabarte y para glorificarte. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Santísimo. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, y pido la bendición para sus vidas desde el momento que salgan aquí y vayan a sus hogares y permanentemente mientras estén en sus casas, en su trabajo, con sus familias. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Gracias, Señor.